El día de hoy vamos a explicar el tema de la regla de la suma, el cual tenemos que recordar algo muy importante que ya hemos venido trabajando, en el cual pues estuvimos haciendo algunos ejercicios, pero con la probabilidad de A intersección B. Recuerden que este símbolo de N significa I, como aquí lo estamos mostrando. Recuerden, es como si estuviéramos diciendo probabilidad de A y probabilidad de B. Ahora vamos a trabajar lo que es probabilidad de A unión B. ¿Qué quiere decir A unión B? Esa U significa O. Quiere decir que voy a calcular la probabilidad de A o de B. Quiere decir que voy a calcular la probabilidad de una de las dos, y la anterior calculábamos ambas, es decir, de A y B. Entonces, en esta regla de la suma, pues vamos a ver lo que es la definición de esta regla, que establece que si tenemos un evento A y un evento B, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B se calcula con la siguiente expresión o la siguiente fórmula. Aquí tenemos la probabilidad de A, lo que les decía hace un momento. Esta U significa O. Quiere decir que voy a calcular la probabilidad de A o la probabilidad de B. Obviamente teniendo con los valores de probabilidad de A, probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersección B. Y si recordamos qué significa esa N, o ese símbolo que parece N, que es intersección, significa I, de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Recuerden, cuando vean este símbolo que parece N, significa I, y cuando vean la letra U, significa O. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para la regla de la suma, el cual que es muy sencilla, solamente tenemos que saber interpretar los valores, y vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes de ver estos ejemplos, tenemos que ver el significado de cada uno de estos términos. Y tenemos que la probabilidad de A, o PA, significa probabilidad de que ocurra A, PB significa probabilidad de que ocurra B, PAUB, o probabilidad de A o B, probabilidad de que ocurra A o B. En la siguiente nos dice probabilidad de A intersección B, que significa probabilidad de que ocurra A y B. Bueno, vamos con unos ejemplos que son muy simples. Ponemos la misma fórmula que ya estamos trabajando. Vamos a mostrarles una, o voy a sacar mi calculadora para poder hacer los ejercicios que estamos planteando. El ejemplo es el siguiente, miren. La probabilidad de que un día Juan tome café es del 40%. La probabilidad de que tome té es del 30%, mientras que la probabilidad de que tome café y té es del 10%. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos puntos importantes. Aquí nos dice en la pregunta, mientras, ¿cuál es la probabilidad de que un día tome café o té? Si ustedes se percatan en el ejercicio, nos dice la probabilidad de que un día Juan tome café es del 40%, la probabilidad de que tome té es del 30%, mientras que la probabilidad de que tome café y té es del 10%. Quiere decir que este valor de I va en un apartado, y este otro que dice en la pregunta cuál es la probabilidad de que un día tome café o té va en otro apartado. Entonces, si sacamos los valores, nos dice que la probabilidad de A y la probabilidad de B son los valores que vamos a obtener. También vamos a sacar la probabilidad de A o B, la probabilidad de A y B. Bueno, ahora sí vamos a tomar en cuenta lo que es la probabilidad de A. Nos dice que el primer evento es que tome café, el segundo evento es de que tome té, y tenemos otro evento, la probabilidad de A y T. Quiere decir cuál es la probabilidad de que tome café y té. Ese valor también lo tenemos. Aquí mismo están todos estos datos. Por ejemplo, la probabilidad de que un día Juan tome café es del 40%. Entonces aquí ponemos que la probabilidad de A es del 40%. La probabilidad de que tome té es del 30%. Y aquí nos dice la probabilidad de que tome café y té es del 10%. Entonces,
este símbolo de n, que parece, bueno, sí que parece n, significa probabilidad de que tome café, y t, ese símbolo significa i. Entonces ya tenemos los datos o ya tenemos los valores y nos dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un día tome café o té? Esto es lo que estamos buscando. Probabilidad de A unión B, probabilidad de que tome café o té. Recuerden que la U significa O. Entonces ponemos nuestra fórmula y simplemente vamos a sustituir los valores. ¿Cuál es la probabilidad de que tome café o té? Recuerden, ¿cómo vamos a identificar los valores? Siempre nos va a decir o simplemente I. Entonces tenemos que saber identificar cada uno de esos datos. Ahora tenemos la probabilidad de A que vale 40%, la probabilidad de B que vale 30%, menos la probabilidad de A y la probabilidad de B que vale 10%. Y simplemente pues sacamos nuestra calculadora, pues hacemos la operación, sabemos que 40 más 30 pues nos va a dar 70, menos 10 pues obviamente son 60. Quiere decir que la probabilidad de que Juan tome café o té pues es del 60%. El siguiente ejemplo. El siguiente nos dice que la probabilidad de que al tirar un dado salga 3 es de 1/6. La probabilidad de que salga 5 es de 1/6 también. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar un dado salga 3 o 5? Entonces es muy sencillo este tipo de ejercicios porque pues ya sabemos qué es lo que tenemos que realizar. Tenemos que sacar probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de A o B, probabilidad de A y B. Entonces tenemos que saber que los eventos son probabilidad de A, que viene siendo quiero que salga primero un 3 y después quiero que salga un 5. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga 3? Pues es muy sencillo, es 1/6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 5? Sabemos que es 1/6 porque hay un solo 5 de 6. Entonces, ¿qué otro dato tenemos? Nos está pidiendo calcular la probabilidad de que al tirar un dado salga 3 o 5. Este valor es el que estamos buscando. Pero ahora tenemos que saber cuánto vale probabilidad de A y de B. Es decir, cuál sería la probabilidad de A de que salga un 3 y que salga un 5. En realidad aquí en el ejercicio no nos dice ningún apartado donde tenga ese valor de que salga 3 y 5 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente ponemos 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ese valor. Ahora solamente vamos a sustituir los valores como en el ejemplo anterior y tenemos probabilidad de calcular el 3 o el 5 o probabilidad de obtener el 3 o el 5 viene siendo que la probabilidad de que caiga 3 es 1/6 y la probabilidad de que caiga 5 pues también es 1/6. Y la probabilidad de A intersección B o probabilidad de A y de B no la tenemos, entonces colocamos un 0. ¿Y cuánto es 1/6 más 1/6? Pues vamos a usar la calculadora para aquellos que se nos complican las fracciones. Ponemos 1/6. A ver, vamos a configurarla. Ahí está, es 1/6 más 1/6 que nos tiene que dar 1/3. Y tenemos que 1/6 más 1/6 pues obviamente son 2/6 que simplificando pues nos da 1/3. Entonces tenemos que sacar el valor en decimal y dividimos, pues 1 entre 3 pues nos va a dar 0.3333 periódico y ese valor lo multiplicamos por 100, no se les olvide, y nos va a dar el resultado de 33.33%. Entonces la probabilidad de que al tirar un dado salga 3 o 5 es de 33.33%. Vamos con un tercer ejemplo. La probabilidad de que en el plantel a los alumnos, hay un pequeño detalle, ¿cuál es la probabilidad de que en el plantel a los alumnos que les gusta el inglés es del 30%?
al 50% les gusta química, al 60% les gusta inglés o química. Ojo con ese apartado. Ojo con este enunciado, con esta oración, porque dice al 60% les gusta inglés o química. Ahora vamos a ver qué dice la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que les guste inglés y química? Quiere decir que en el ejercicio nos está dando el porcentaje de que a algún estudiante les guste inglés o química. Solamente una de las dos es el 60%. Y la pregunta nos está pidiendo que les guste ambas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero sacar los valores que tenemos para poder ir sustituyendo posteriormente. La probabilidad de A nos dice que les guste inglés, la probabilidad de B que les guste química, y tenemos un valor diferente a los ejercicios anteriores. Tenemos la probabilidad de que les guste inglés y que les guste química. Pues son dos cosas diferentes. Recuerden que el prefijo i y el prefijo o son cosas totalmente diferentes. Entonces, en este ejercicio nos dice probabilidad de A o B, quiere decir que les guste inglés o química. ¿Cuánto vale ese? Es el 60%. Entonces, pero la probabilidad de que les guste inglés es del 30%, la probabilidad de que les guste química es del 50%. Y tenemos que esta probabilidad de A o B, digo porque así se lee, es del 60%. Entonces, solamente vamos a sustituir los valores. Este de I o Q equivale al 60%. Entonces, este es el valor que ya tenemos. Este que tenemos acá, que es de 60%. Y ese valor es este. Probabilidad de A o B. Entonces, sustituimos ese valor que vale 60. Tenemos la probabilidad de A que vale 30, la probabilidad de B que vale 50 y no tenemos la probabilidad de A y de B, porque es lo que estamos buscando. Estamos buscando la probabilidad de que les guste inglés y química. Recuerden que este prefijo i es importante porque en el texto normal dice inglés o química y ese es el valor que ya tenemos. Entonces, recuerden que esa n significa i y la u significa o. Entonces tenemos que despejar esta fórmula. X aquí está restando, la vamos a pasar para el miembro anterior, que aquí está restando x, la vamos a pasar para el otro lado, pues sumando. Entonces nos va a quedar 60 más x igual a 30 más 50. Entonces tenemos ahora que esta 60 y esta x la vamos a dejar aquí solita. El único que vamos a cambiar de posición es este 60, que aquí está sumando, lo vamos a pasar para el otro lado con el signo cambiado. Entonces tenemos que x es igual a 30 más 50 menos 60. Entonces tenemos la costumbre de utilizar su calculadora, que son 30 más 50, pues sabemos que son 80, y menos el 60%, pues nos va a dar 20%. Entonces ese es el resultado de este ejercicio, y se dan cuenta que tuvimos que despejar la fórmula. Espero que haya sido un poco de ayuda. Copien nuestros ejercicios, copienlos como actividad, como apunte, y les dejo un ejercicio de práctica que me lo pueden entregar el día de mañana. Hasta luego.